Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo cactus. Este cactus lo he tejido con hilo de algodón de 4 hebras. He utilizado el color fucsia, verde, amarillo, los pétalos de la flor color naranja, esta parte también amarilla, un poco de rosado claro para el rubor, color negro para la boca y las pestañas. Los ojos son ojos de seguridad de 12 milímetros. Y lo he rellenado con este de acá, que es relleno sintético, relleno de algodón para la parte de acá adentro, y lo he tejido con este crochet de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras, necesitaremos marcador de puntos, necesitamos también aguja lanera, algunos alfileres, y esos serían todos los materiales. Si les gusta el video, no se olviden de dejarme un like. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, dejar un comentario de qué les ha parecido, o si tienen alguna otra idea también me lo pueden escribir abajo. Recuerden que así ustedes también apoyan mi trabajo para yo poder seguir creando contenido para ustedes. También me ayudan si comparten el video en sus grupos de Facebook, de Telegram o de WhatsApp, para así poder llegar a más personas. Espero que estén muy bien. Y comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar tejiendo con el hilo de color fucsia y vamos a iniciar con un anillo mágico de esta manera. Miren, ponemos el hilo así, cruzamos en nuestro dedo, ingresamos aquí adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos ahora esta hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos. Los aumentos es tejer 2 puntos en cada punto. Entonces ahí en el primer punto vamos contando 1, otro más en el mismo punto serían 2. En el siguiente punto contamos 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente punto sería 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente punto 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente punto 9, otro más en el mismo punto 10 y en el último punto 11, otro más en el mismo punto 12. En esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí ya tejí un punto, lo vamos a marcar. Y en el siguiente punto vamos a hacer nuestro aumento, que son hacer 2 puntos en el mismo punto. Ahora seguimos tejiendo aquí un punto bajo y después un aumento, y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta hasta llegar aquí. En total lo vamos a repetir 6 veces y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí ya tejí mi primer punto, lo vamos a marcar. Y sigo tejiendo acá mi segundo punto y después hacemos el aumento. Y volvemos a contar acá un punto, después 2 puntos bajos y el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Y volvemos a repetir 1, 2,
3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6, y en la vuelta 6 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos acá nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de esta vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, o sea, esta hebra de atrás de cada punto, la hebra de atrás, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, que quiere decir que en esta vuelta vamos a tejer en total los 48 puntos bajos que tenemos, pero por la hebra de atrás. Entonces vamos a ir tejiendo así hasta terminar y llegar de nuevo aquí. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 10. Y la vuelta 10, 11 y 12 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero ya tejiendo nuestro punto normal, agarrando las dos hebras juntas. Entonces ahí tejemos un punto bajo en cada punto, esta vuelta que es la 10, después la 11 y la 12. Tejemos entonces hasta la vuelta 12 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 12, ahora nos tocaría tejer la vuelta 13 y en la vuelta 13 vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 7 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 14 y desde la vuelta 14 hasta la vuelta 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 54 puntos bajos. Entonces tejemos así hasta la vuelta 19 y volvemos. Miren, aquí ya llegué a la vuelta 19 y ahora lo que vamos a hacer es el borde de la parte de acá de la maceta. Entonces sacamos el marcador y vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Y por la hebra delantera, o sea la hebra de adelante, solo en la hebra de adelante vamos a tejer un punto alto en cada punto. Así, solamente agarrando la hebra de adelante vamos tejiendo así un punto alto en cada punto. Vamos a dar toda la vuelta tejiendo puntos altos por la hebra de adelante hasta llegar aquí de nuevo y volvemos. Miren, acá ya terminé de hacer puntos altos en toda la vuelta por la hebra delantera y
voy a unirlo acá con la primera cadena que tejimos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos, y acá ya corté, cortamos una hebra pequeña porque esta hebra va a ir escondida adentro de nuestro tejido, así que no necesitamos dejarla larga, ¿ya? Ahora, antes de seguir tejiendo, le vamos a colocar los ojos, vamos a bordarle las pestañas y hacerle la boca. Acá le vamos a colocar los ojos, vamos a contar desde donde hemos empezado el anillo mágico, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en la vuelta 14 vamos a colocar los ojos. Acá ya tiene estos pequeños agujeros porque yo ya le coloqué, pero se los he sacado para mostrarles. Entonces aquí en la vuelta 14 colocamos 1 y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y colocamos el otro ojo, ¿ya? Entonces ahí colocamos un ojo, cuentan sus 9 puntos y colocan el otro ojo. Así, de esta manera, y le vamos a colocar el broche de seguridad ahí atrás en cada ojo. Estos ojos que le he colocado son de 12 milímetros. Ya, para que se hagan una idea, son unos ojos grandes. A mí me gusta así, pero le pueden colocar ustedes el tamaño que más les guste o el que tengan. Entonces aquí le voy a terminar de colocar el broche de seguridad y después vamos con el hilo de color negro, vamos a bordarle las pestañas, la boca, y también le vamos a colocar acá en la parte de los cachetes el rubor. Miren, acá ya puse mi aguja lanera con hilo de color negro y le vamos a bordar aquí. Donde está el ojo, ingresamos por la parte de atrás y salimos aquí a la mitad del ojo. Dejamos siempre un poco de hebra por la parte de atrás para después por atrás anudar nuestros hilos que nos van a quedar, ¿ya? Entonces aquí al medio vamos a contar 1, 2 puntos y vamos a salir una vuelta más arriba, así, de esta manera. Ahí hemos formado una pestaña y acá le vamos a formar la otra para que quede así en diagonal. Volvemos a entrar ahí por la parte del medio del ojo, jalamos y de esa manera, miren, le hemos bordado las pestañas. De esta misma manera le vamos a bordar las pestañas de este lado. Cuando ya le hayan bordado las pestañas de este lado, también le vamos a hacer la boquita y nos vamos a pasar para la parte de acá abajo, más o menos ahí en esa línea donde termine el ojo, y vamos a salir así por la parte de acá. De donde esté el ojo son como 2 puntos más allá y le vamos a bordar la boquita. Yo voy a salir de acá 2 vueltas más abajo y salgo 2 vueltas más abajo y 2 puntos más allá, aquí abajo, y voy a salir por este lado y después voy a volver a ingresar aquí en la parte de abajo, así, de esta manera. Ahorita se los voy a mostrar. La boquita se le ha bordado como si fuera un triángulo. Ustedes más o menos tienen que medir que quede esta parte de acá abajo en la parte del medio de los ojos. Entonces ahí se fijan si son 2 puntos para acá o es un punto más o menos, que les quede centrado en la parte del medio, ¿ya? Ahora, con los hilos que me quedan acá atrás, con el que hemos comenzado y con el que hemos terminado, vamos a hacer 2 nuditos y esos hilos se van a quedar por acá adentro. Y listo. Así nos quedaría bordada nuestra carita de la maceta. Lo que me estaba olvidando es la parte de acá de los cachetes, que le vamos a hacer el rubor con hilo de color rosado claro. Vamos a ingresar acá a un costado del ojo, a esa distancia más o menos, y vamos a salir dejando igual una hebra por la parte de atrás. Y aquí vamos a agarrar 2 puntitos y vamos a pasar unas 2 veces. Ahí va una. Y pasamos otra vez más y aprovechamos y salimos por el lado de acá. Y ven, así nos quedaría. Vamos a jalar aquí un poco. Así nos quedaría la parte del rubor.
Aquí de esta misma manera agarramos dos puntitos de este lado, pasamos una, dos veces y salimos por la parte de atrás, y con esas dos hebras que nos quedan atrás vamos a anudar, y miren, así le da una mejor expresión a la carita también. Ya eso es opcional, si ustedes quieren le ponen el hilo de color rosado como rubor. Miren, ahora vamos a comenzar a tejer la parte de acá de arriba de la maceta. Lo voy a tejer yo con este color marrón claro en las hebras que dejamos aquí. En estas hebras que dejamos vamos a empezar tejiendo un punto bajo en cada punto. Ya, entonces aquí por la parte de atrás vamos a comenzar. Recuerdan que hasta aquí, hasta esta fila donde terminamos, antes de esta vuelta de puntos altos, hasta esta fila era la vuelta 19. Ya, entonces vamos a empezar con el color marrón y esta sería nuestra vuelta 20. No vamos a contar estos puntos altos porque esto es solamente el borde de nuestra maceta. Ya, entonces esta sería nuestra vuelta 20. Ingresamos aquí, jalamos hebra, hacemos una cadena. En ese mismo punto vamos a empezar tejiendo nuestro primer punto. Y así sucesivamente vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Aprovechen en ir escondiendo esta hebra con la que hemos comenzado. Y así vamos a tejer un punto bajo en cada punto por todas esas hebras que dejamos en toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí. Aquí ya terminé de tejer la vuelta 20. He tejido un punto bajo en todas las hebras que dejamos. Entonces aquí tenemos 54 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Miren, aquí nos tocaría empezar en este punto con el que comenzamos y vamos a tejer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Ahí hemos tejido nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y después hacemos la disminución. Es agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos acá nuestro punto normal. Y ahí hemos hecho una disminución. Seguimos contando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 7 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta hasta llegar aquí. En total 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí. 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Miren, acá ya terminé de tejer la vuelta 23, pero antes de seguir le vamos a colocar acá por dentro estos dos círculos, son de goma eva para darle más firmeza a la parte de abajo. Lo que van a hacer es hacer dos círculos del tamaño de la base, así, y esto lo vamos a ingresar aquí. Eso antes de rellenar nuestra maceta para que le dé más firmeza y quede mejor cuando ya la terminemos.
Entonces eso lo colocamos, lo dejamos ahí y vamos a seguir tejiendo y después lo vamos a rellenar. Entonces nos tocaría tejer ahora la vuelta 24 y en la vuelta 24 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Miren, ya terminé de tejer la vuelta 24, pero antes de seguir le he colocado relleno, le van a colocar relleno hasta darle forma a su maceta. Y ahora vamos a seguir tejiendo, nos tocaría hacer la vuelta 25 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 27. Antes de seguir yo le he colocado más relleno, ya le van colocando más relleno porque acá ya lo vamos a seguir a terminar de cerrar para que después no sea más difícil colocarle el relleno que necesita nuestra maceta. Entonces nos toca hacer la vuelta 27. En esta vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo voy a marcar y aquí seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 28 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces aquí contamos nuestra primera disminución, aquí la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra solamente un poco larga porque vamos a cerrar acá con la aguja lanera. Y aquí con nuestra aguja ingresamos nuestro hilo y las 6 hebras que nos quedan aquí vamos a agarrar solamente las hebras de adelante de cada punto. Ya, entonces así vamos agarrando aquí solamente la hebra delantera de los puntos que nos quedan aquí. Aquí ya voy 5, 6 y jalamos para cerrar. Jalamos y ahí ya quedó cerrado, ingresamos por ese mismo agujero, salimos por acá por el otro lado y ahí ya quedó cerrado. Aquí lo que podemos hacer es agarrar una hebrita pequeña y hacer otro nudito. Ingresamos aquí, salimos por otro lado y esto ya lo podemos cortar. Recuerdan esta hebra de acá también que nos quedó, también la vamos a esconder por adentro de nuestro tejido, por aquí, salimos por acá por otro lado y cortamos aquí la hebra sobrante y esto va para arriba, solamente que mientras que hemos ido tejiendo yo lo he colocado para abajo para poder tener más comodidad, pero este borde va así, va para arriba, ¿ven?
Ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte de acá de arriba del cactus. Ya entonces vamos a reservar nuestra maceta. Para tejer la parte del cactus vamos a tejer con el hilo de color verde. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Yo agarro así, giro mi crochet y aquí hago una cadena y ahí ya he hecho un nudo deslizado. Ahora vamos a tejer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a comenzar desde la segunda cadena, 1, 2 aquí, y vamos a hacer puntos bajos. Entonces aquí vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, que quiere decir que vamos a tejer 15 puntos bajos hasta llegar aquí. Miren, acá ya tejí los 15 puntos bajos. Ahora vamos a subir con una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, solo por la hebra de atrás. ¿Ya? Entonces vamos a ir tejiendo aquí un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás. Entonces tendríamos en toda esta segunda vuelta 15 puntos bajos por la hebra de atrás. Voy a ir tejiendo hasta llegar de nuevo aquí. Aquí ya terminé de tejer mis 15 puntos bajos por la hebra de atrás. Ahora subo con una cadena, volteamos y volvemos a tejer 15 puntos bajos solamente por la hebra de atrás. Y así vamos a tejer desde esta vuelta 3, que es la que nos toca, hasta la vuelta 34. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea 15 puntos bajos en cada vuelta por la hebra de atrás hasta llegar a la vuelta 34 y volvemos. Aquí ya llegué a la vuelta 34 y miren cómo se ve. Esto lo vamos a reservar un rato, van a jalar aquí para que no se desteja. Y luego, antes de cerrarlo, porque esto de aquí lo vamos a juntar con este lado para cerrar acá y después cerrar la parte de arriba. Pero antes de eso le vamos a bordar con el hilo de color amarillo. Le vamos a bordar acá los puntos aquí que tiene el cactus, que son como las espinas. Entonces lo que vamos a hacer es bordarle. Ven que acá se ve como si estuviera levantado. Entonces ahí donde se ve esto, estas líneas levantadas, ahí le vamos a bordar. Entonces vamos a contar de aquí, desde el primer punto 1, 2, 3, y en el tercero vamos a ingresar aquí y vamos a pasar así unas 3 veces. Ahí va una, ahí 2, y con esta serían 3 veces. Salimos igual 1, 2, 3 puntos más abajo, salimos así y vamos a pasar también unas 3 veces. Ahí va una, volvemos a pasar otra vez más, ahí 2 y una más, 3, y contamos de nuevo 1, 2, 3, salimos por aquí y volvemos a pasar 3 veces. Aquí, de la misma manera como hemos hecho aquí, ahí pasamos una vez, aquí 2 y 3 veces, y la última 1, 2, 3 puntos aquí, también pasamos 3 veces. Aquí ya le pasé 3 veces y vamos a dejar una de estas líneas que se ven alzadas y nos vamos a pasar a la siguiente, para que esto no sea tan junto. Le pensaba hacer aquí en cada uno de estos puntos que se ven alzados, pero mejor dejamos uno
y nos pasamos aquí, por ejemplo, ¿ven? Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este lado. Vamos a pasarle 3 veces, así, de esta manera, y de acá me vuelvo a pasar aquí a la misma distancia donde está este, y también le paso unas 3 veces, y así vamos a ir haciendo en cada una de estas líneas alzadas 4, 1, 2, 3, 4 de estos. Acá igual, acá ya hice una, acá voy a hacer 2, 3 y 4. Dejo esta línea y en la siguiente que está aquí alzada hago lo mismo. Y así vamos a hacer, dejando una de estas líneas alzadas, nos pasamos a la siguiente. Dejamos una y acá, y así sucesivamente hasta llegar al final. Y siempre haciendo 4 de estas, de la misma manera que hemos hecho acá, pasándola 3 veces. Le voy a hacer todo hasta llegar acá al final y volvemos. Miren, ya bordé todo hasta acá al final. En la parte de atrás se ve así, pero no hay problema porque aquí esto no se va a notar, y atrás pueden hacer un nudito con el hilo que comienzan y con el hilo que estamos terminando. Yo le he puesto ya por segunda vez hilo porque el primero no me alcanzó. Traten de que esto no se jale, que quede estirado. Igual por la parte de atrás no se va a notar, así que está bien. Hacen 2 nuditos en la parte de atrás y esto ya nos quedaría así por la parte de adelante. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta parte con el comienzo. Lo vamos a poner así, al revés. Y vamos a pasar así, agarrando un punto del otro lado y lo unimos con un punto deslizado. Nos pasamos al siguiente punto y agarramos un punto del otro lado y hacemos punto deslizado. Y de esta manera vamos a ir agarrando un punto de un lado, un punto del otro lado y hacemos un punto deslizado. Así lo vamos a ir uniendo hasta llegar acá al final y volvemos. Miren, acá ya lo uní hasta el final. Voy a hacer acá una cadena y vamos a dejar una hebra bien larga para después poder coserlo y aparte también unir la parte de arriba. Entonces vamos a jalar aquí para que se forme un nudito, y esto lo vamos, antes de voltearlo, con esta hebra que hemos dejado larga, vamos a coser la parte de arriba. Miren, lo vamos a coser de esta manera para unirlo. Vamos a pasar así como hilvanando, así, entramos, salimos por el otro punto y así, ¿ven? De esa manera vamos jalando y vamos a seguir cosiendo así. De esta manera, pasando así por arriba y por abajo, y vamos jalando. Vamos a seguir pasando aquí así. De esta manera vamos a ir cosiendo por toda la vuelta. Vamos a ir cosiendo por toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí. Aquí ya llegué aquí de nuevo donde hemos comenzado y vamos a jalar. Vamos a jalar hasta que esto nos quede bien cerrado. Vamos a tratar de que esto quede lo más cerrado posible. Jalan bien hasta que esto cierre bien y acá vamos a hacer un nudito. Pasamos así y acá formamos un nudito, y como esto todavía se va a notar un pequeño agujerito, vamos a ir pasando de un lado para otro hasta que ya no se vea y quede bien cerrado nuestro tejido. Ya, entonces así vamos a ir pasando así, ¿ven? Agarrando un puntito de un lado, un puntito del otro lado, para terminar de cerrar la parte de arriba.
ven, de esta manera, hasta que ustedes vean que ya no se vea ningún agujero. Van pasando así de un lado para otro. Acá se van a fijar, lo van a voltear y se van a fijar que quede bien cerrado, que por el lado derecho no se vea ningún agujero. Y aquí ya está bien cerrado, entonces ahora sí, por la parte de atrás vamos a hacer un nudito agarrando una pequeña hebra. Hacemos un nudito para que quede bien asegurado y ya lo podemos poner al derecho. ¿Ven? Ahora esta es la base de nuestra maceta, y como yo dejé una hebra bien larga, si ustedes no la han dejado tan larga, le vuelven a agarrar con la aguja más hilo y no hay problema. Pero acá traten de dejar la hebra bien larga para que después lo podamos unir a la maceta. Y lo que vamos a hacer, vamos a dejar acá en la parte marrón dos filas. Y en esa segunda fila lo vamos a empezar a unir. Aquí vamos a ver, esta es la parte de atrás, donde lo unimos al comienzo, eso que quede para atrás. Justo ahí en la parte de atrás de la maceta también, ¿ya? Entonces acá me fijo que queden dos filas, dos filas. Y voy a comenzar aquí, agarrando así un punto de color café o de color marrón. Así, de esta manera. Y aquí por la parte de atrás vamos a agarrar un punto acá del color verde de la parte del cactus. Y vamos a ir jalando ahí. Volvemos a agarrar un punto así de la parte marrón. Y agarramos ahora un punto de acá del cactus. Y lo vamos uniendo de esa manera. Volvemos a agarrar acá un punto de la parte marrón. Y agarramos aquí un punto del cactus. Si ven que esto se les mueve mucho, lo que pueden hacer es colocarle alfileres. Lo van a colocar así, como quieren que les quede, fijándose de que acá le queden las dos filas, dos filas, y le colocan ahí el alfiler. Igual acá en este lado, se fijan acá dos filas, y le colocan ahí el alfiler, para que esto no se les mueva y puedan coserlo bien. Así, ven. Le van a colocar mejor los alfileres para que esto no se mueva y puedan coserlo de esa manera. Recuerden que antes de cerrar, cuando ya nos quede un pequeño espacio, no lo van a terminar de cerrar porque hay que rellenar. Ya, entonces más o menos cuando estén por aquí, antes de que terminen, lo vamos a rellenar bien y de ahí terminamos de coser. Miren, antes de terminar de cerrar, en este agujero he ingresado todo el relleno. Lo forman bien, que quede bien formado su cactus. Ven, cuando ya le ponemos el relleno, ya se ve mejor. Cuando ya lo hayan rellenado bien, ahí recién van a terminar de cerrar acá. Siempre agarrando un punto de acá del cactus y un punto de la parte marrón. Así, y van jalando hasta que esto ya nos quede bien cerrado. Así. Y siempre agarrando acá un punto del color marrón, y siempre lo he ido cosiendo en la segunda fila. ¿Ven? Así, de esta manera, hasta que ya terminemos de cerrar todo.
Miren, acá ya terminé de unir todo. Aquí en este último punto vamos a hacer un nudo. Jalamos ahí, ingresamos por ahí, salimos por otro lado. Vamos a cortar la hebra que nos sobra. Y de esa manera nos quedaría cosida la parte de arriba de nuestro cactus. Ahora le vamos a realizar la flor que va a ir acá en la parte de arriba. Para hacer la flor vamos a comenzar con el hilo de color amarillo haciendo un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá la hebra más pequeña y vamos a hacer los pétalos en este color de acá. Este es como un color, un naranja un poco oscuro, acá le dicen terracota. Entonces con este color naranja vamos a unir acá en el primer punto de nuestro anillo mágico y el color naranja lo vamos a unir aquí con un punto deslizado. Y acá atrás podemos hacer 2 nudos con el color naranja y el color amarillo. Ahí hacemos un nudo y otro nudo más. Y ya podemos cortar nuestro color amarillo. Y para hacer nuestros pétalos, en cada punto vamos a hacer un pétalo. Como tenemos 6 puntos, este sería el primero. Vamos a subir con 2 cadenas. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Volvemos a hacer 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos un punto deslizado. Ahí hemos formado el primer pétalo. Nos pasamos acá al siguiente punto con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Volvemos a hacer 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos un punto deslizado. Y ahí sería el segundo pétalo. Nos vamos a pasar al siguiente punto con un punto deslizado y volvemos a subir con 2 cadenas. En ese mismo punto hacemos un punto alto, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto deslizado. Ahí sería el tercer pétalo. Ahora nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado y volvemos a repetir lo mismo, subir con 2 cadenas, en ese mismo punto hacer un punto alto, 2 cadenas, en ese mismo punto un punto deslizado. Ven, acá ya voy 4 pétalos. Voy a hacer estos 2 que faltan de la misma manera que hice estos y volvemos. Aquí ya tengo mis 6 pétalos. Me voy a deslizar aquí a este punto donde se inicia para unirlo con un punto deslizado, una cadena. Dejamos una hebra un poco larga para poder coser nuestra flor al cactus. Jalamos aquí para que se forme un nudito y acomodamos nuestra flor. Y la vamos a colocar aquí a un lado del cactus. Ustedes la pueden colocar donde más les guste. Si desean lo pueden colocar ahí en la parte de arriba o en la parte del costado. Yo se lo voy a colocar acá a un costado. Ahí. Miren, se lo voy a colocar ahí. Entonces he colocado un alfiler para que no se mueva. Y lo que vamos a hacer aquí para unir nuestra flor, por la parte de acá atrás, vamos a ir agarrando un punto así de cada pétalo, así. Nos pasamos acá al siguiente pétalo.
Vamos a dar unas cuantas puntaditas así, pasando de un lado para otro y saliendo por los pétalos para que quede más seguro. De aquí me paso otro pétalo, así vamos cruzando de pétalo en pétalo. ¿Ven? Agarrando solamente un puntito para que esto nos quede bien asegurado. Así le podemos sacar ahí el alfiler. Y aquí ya cuando ven que ya está bien asegurado, vamos a hacer un nudito agarrando una pequeña hebra. Aquí. Y vamos a entrar aquí y vamos a salir por otro lado. Cortamos aquí la hebra que nos queda. Este es el hilo blanco, el hilo amarillo que quedó de la parte del medio, lo escondemos. ¿Y ven? Así nos queda cosida nuestra flor. Y de esta manera nos quedaría nuestro cactus. Lo vamos a medir para ver de qué tamaño nos ha quedado. Nos ha quedado de unos 10 centímetros de alto aproximadamente. Miren qué lindo nos quedó. Espero que les haya gustado. También tengo otro modelo que lo hice. Es el mismo modelo, solamente que los colores cambian. La parte de la maceta la hice en color marrón y la flor en color rojo, los pétalos. Ese lo tengo en mi Instagram. Me pueden buscar, estoy con el mismo nombre que acá en YouTube. Estoy como Tejidos Joss, Joss. Ahí me pueden buscar y ahí van a ver la foto del otro cactus que tengo, que la maceta es marrón. También se ve muy bonito. Ustedes pueden hacer la maceta del color que más les guste. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Pueden compartir también en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram el video. Recuerden que así me ayudan a poder seguir creando contenido. Y espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.